la ciencia, la mayoría de ellos están de manos atadas. Y qué cosa tan terrible, qué cosa tan desagradable para nosotros, cuánta impotencia produce saber que no hay algo que podamos hacer, sino que por el contrario, los que sentimos nuestras manos, nuestros esfuerzos, pareciera que no podemos hacer absolutamente nada, como nuestro hermano Johnny allí, los hermanos que están pasando diferentes circunstancias con el coronavirus. No podemos hacer nada, humanamente hablando no podemos hacer nada. Y aún como seres humanos, pasando por diversas situaciones, no solamente porque estamos enfermos o estamos pasando alguna situación de salud, sino por diferentes situaciones que se presentan en nuestra vida humana, la cual está rodeada de, hay mentiras, hay incomprensiones, hay hipocresías y hay otras cosas, ¿verdad?, que rodean pues nuestro andar. Y qué cosa tan desagradable, qué cosa tan triste para nosotros es que llega un punto que alguien nos ataca, alguien nos ofende, alguien dice algo de nosotros, sabemos que no es verdad y que no es algo que nosotros podamos hacer como seres humanos y decir voy a conversar con esta persona y voy a decirle que eso que dijo, eso que está haciendo, la forma que actuó, eso estuvo mal y debería arrepentirse de eso. Pero es duro para nosotros ser atacados y no poder defendernos. Es terrible para nosotros que se diga de nosotros una mentira y que no podamos inmediatamente salir y defendernos de ese ataque o de eso que nos están diciendo. Nos saluda nuestro hermano Lucas Camargo desde Pato Branco, Paraná. El año pasado estuve predicando con nuestros hermanos allí. Dios bendiga a nuestro hermano Lucas. Creo que es hermano del hermano Rosemildo Camargo, que es mi amigo también. Dios bendiga a nuestros hermanos Tabernáculo Aberdache, allí en Pato Branco. Así que decía que es muy desagradable para nosotros ser señalados, ser cuestionados y no poder hacer nada y no saber qué hacer. Es durísimo para el ser humano ir al médico, escuchar un diagnóstico y luego, después de escuchar el diagnóstico, el doctor decirle cuál es el pronóstico. Te quedan 10 semanas de vida, te quedan 6 meses de vida. Y luego no puede uno hacer nada. Quisiéramos que nada de esto nos sucediera. No quisiéramos ser señalados, no quisiéramos ser injuriados. No quisiéramos estar enfermos, quisiéramos siempre estar frescos, estar limpios, estar tranquilos. Pero sin embargo, fue Dios quien diseñó nuestras vidas de una cierta manera, donde en nuestro andar cristiano nos íbamos a encontrar con ciertas situaciones como de subidas, de bajadas, momentos en los que aún las cosas que hemos aprendido por años, que podemos memorizar de la Escritura, no íbamos a poder con ellas solucionar la situación que nos está presentando. Y es allí donde solamente, cuando llegamos a un punto, creo que fue el hermano Branham quien dijo en el mensaje perfecta fuerza por perfecta debilidad, dijo que el pensamiento de la habilidad humana debía ser derrotado de tal manera que Dios quería que llegáramos a ser don nadie, para que entonces Dios pudiera hacer algo en la vida de nosotros. Nosotros no queremos así, nosotros queremos siempre controlar nuestras vidas, que solamente se digan cosas buenas de nosotros, que nadie tenga nada extraño que decir ni señalarnos. Y ya sabemos que si al árbol verde le hicieron estas cosas, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo, lo señalaron y Él es el ejemplo, el perfecto ejemplo de la vida cristiana, y sin embargo lo señalaron y lo llamaron hijo de fornicación, príncipe de los demonios,
Belcebú y todas las cosas que ellos pudieron decirle a él, ¿qué podemos nosotros esperar para nosotros cuando si el Señor que no hizo nada, el Señor que todo lo que hizo fue bien, las cosas que Él dijo, la forma en la que Él actuó, como Él perdonó y caminó, Él fue perfecto en todas las maneras? Nosotros podemos examinar el Cordero en sus tres años y medio de ministerio y nos podemos dar cuenta que el Señor Jesús no cayó con mujeres, no cayó por dinero, no cayó por bebida. El Señor Jesús no era chismoso, no era hipócrita. En fin, la vida que Él vivió era una vida perfecta. Pero Dios se dio cuenta, o Dios lo diseñó de esta manera, que nosotros debíamos llegar a estos puntos en nuestra vida en donde lo único que podemos hacer, la única cosa que podemos hacer cuando alguien ha dicho algo de usted, cuando alguien lo ha injuriado, lo ha señalado, y usted no puede ir donde ese alguien y agarrarlo por el cuello no, usted no puede hacer eso. Usted no puede defenderse usted solo. Usted donde no puede tomar un avión y decir, mire, ¿sabe qué? Vamos a arreglar este asunto. Entonces Dios diseñó que fuera así, de esta forma, y llevarnos a un punto de indefensión, un punto de inacción, donde lo único que podemos nosotros hacer es esperar que un gran milagro, un gran momento de liberación suceda a nuestro alrededor. Y cuando estoy pensando en esto, estoy pensando en una mujer aquí en la Escritura, en el libro de San Juan, el capítulo 8, la Biblia nos declara que Jesús se había ido al monte de los olivos para orar, y cuando el Señor estaba por la mañana, dice, volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Y mientras el Señor estaba comenzando a hablar, iba a traer su pequeño sermón, de repente llegan los escribas, los cuales eso no era su oficio. Los escribas estaban ahí para registrar las cosas que estaban tomando lugar en el templo. Los fariseos, ellos tenían su secta aparte, ellos tenían su iglesia aparte. Este es el problema con mucha gente el día de hoy, que Dios lo puso a usted como un músico y entonces usted dice, no, yo voy a ser un pastor. Dios lo puso a usted como un pastor y usted dice, no, yo voy a ser un evangelista. Y así por el estilo. Dios la puso a usted como un ama de casa y usted dice, no, yo no voy a ser ama de casa, yo voy a ser un ingeniero, un doctor, una doctora. Entonces dejamos de hacer lo que Dios nos puso a hacer, y entonces comenzamos a observar las vidas de las demás personas y ver dónde falla alguien, dónde habla de más alguien, dónde estamos chequeando la vida. Y los escribas, ellos se habían confabulado con los fariseos y trajeron a una mujer, dice la Biblia, sorprendida. Estoy leyendo el libro de San Juan, el capítulo 8, en el versículo 3 dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Así que por lo tanto, no estamos hablando de una mujer soltera, no estamos hablando de una mujer ramera, estamos ahora hablando de una mujer adúltera, porque ella tenía un marido y ella había adulterado en contra de los votos que ella había hecho. Ahora ella no fue traída por su marido, ella no fue traída por sus hijos, ella fue traída por los que debían reconciliarla a ella. Si alguien viene al ministro y dice, hermano, yo tuve un problema, me pasó esto, ¿cuál es el deber del ministerio? No es tomar a esa persona por el cabello y arrastrarlo hasta la frente de la iglesia. Vengan todos, vean lo que este sucio hizo. Porque cuando un creyente falla, usted le ha enseñado a un creyente y falla en hacer algo que usted le había enseñado, déjeme decirle, es como cuando un profesor explica una clase y luego hace un examen y los alumnos salen reprobados. Es la enseñanza del profesor que está siendo reprobada. Entonces, por lo tanto, había algo que ellos debieron haber enseñado, no por temor, sino que debía ser algo reverente en el corazón. Y esta señora fue hallada faltándole a lo que la ley de Moisés decía.
Ahora, quiero que sepan que esto que tenemos aquí en nuestra mano es el escrito está. Y luego tenemos el mensaje de la hora, que es el así dice el Señor. Estas dos cosas no es para estar en una biblioteca o para simplemente estar llevando polvo, sino que tanto el escrito está como el así dice el Señor debe ser algo sembrado genuinamente en el corazón de los creyentes por el ministerio que Dios ha puesto. Si esta palabra y este mensaje no están sembrados en el corazón de usted, entonces hay algo que no está bien. Hay algo que no está siendo bien enseñado, hay algo que usted no ha podido entender o algo se le está pasando a usted por alto. Así que los fariseos y los escribas que manejaban la palabra, ellos en vez de tratar de reconciliar a esta mujer, de hacer algo por ella, ellos toman a esta mujer, la cual no estaba acostumbrada a cometer adulterio, porque hasta donde vemos, ella es la primera vez que ella está haciendo esto. Y luego, si ustedes se dan cuenta, quiero decirles, maridos, quiero que sepan que detrás de una mujer desencantada hay un hombre que la desencantó. Detrás de una mujer que vaya y engaña a su marido, hubo algo que sucedió en el hogar que rompió el hogar definitivamente, quebrantó los votos. Y de la misma manera, detrás de un hombre que sale y falla cuando no debería hacerlo, hay algo que sucedió dentro del hogar donde las piezas dejaron de engranarse o de encajar como ellas debían. Entonces hallamos que por pasiones desordenadas, por malos espíritus, simplemente por pensamientos que la gente tiene, pues sus mentes están tomadas de una manera o de otra. Y entonces uno de los dos que forman esta empresa maravillosa que es la empresa del matrimonio, encontramos que uno de ellos dos falla. Y vemos que en este caso fue el caso de la mujer. Ella fue quien falló. Y tan pronto ella falló, ella fue encontrada en adulterio. Así que ella no era como la mujer samaritana que había tenido 5 maridos. Ella cometió un acto ilegal, inmoral, hacia el voto que le había hecho su marido. Y cuando estos ministros del evangelio, estos hombres, escribas y fariseos que debían haberla reconciliado a ella, ellos la trajeron a Jesús, no para que Jesús lo ayudara. Ellos no la trajeron a Jesús para que Jesús la perdonara. Ellos la trajeron a Jesús para, destruyéndola a ella, exponiendo el pecado de ella. Ellos querían destruir el ministerio del Señor Jesucristo. Ellos querían derrotar aquella cosa bonita que estaba pasando. Entonces, por lo tanto, ellos no la trajeron a ella para que fuera reconciliada, fuera bendecida. Dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, ¿qué están leyendo conmigo, verdad? Aquí están fariseos y escribas que no creen en el Señor Jesucristo, que lo tienen como un hijo de fornicación, lo tienen como un bandido y como alguien despreciable. Vienen ahora a llamar al hijo de María y de José, según ellos, lo llaman maestro cuando no había estudiado con ellos, cuando él no había compartido con ellos. Entendemos que la palabra maestro fue dicha con suficiente sarcasmo como para irrespetar al Señor Jesucristo. Ahora, sigo leyendo aquí, déjenme poner un poquito de luz. Ahí está la luz. Dice la Biblia, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Ahora, quiero que sepan que el dador de la ley no fue Moisés. El dador de la ley fue Cristo. Él fue el verdadero dador de la ley. Así que, ¿cómo podían venir a él? ¿Saben qué? Jesús tenía 2 pares de ojos. Quiero que dejarle esa pequeña enseñanza. Jesús tenía 2 pares de ojos. Jesús tenía los ojos del cordero y Jesús tenía los ojos del león. Amén. Porque Jesús, él había venido como el cordero, como el salvador, pero él también era el juez del mundo. Así que Jesús podía ver con misericordia, con ojos de cordero, a un pecador que se arrepentía, y con ojos de león
porque los ojos de león, por decirlo de una manera, eran los ojos de la ley. Y la ley no demandaba perdón, sino un castigo sobre la cosa que se hubiera hecho para quebrantar. Pero Jesús, Cristo, Él era el dador de la ley. Por lo tanto, quiero decirles que cuando ellos vinieron a citarle la ley a Jesús, ellos comenzaron a omitieron algunos conceptos de aquella constitución que Moisés recibió, porque fueron 10 mandamientos y 900 y tantas ordenanzas que a medida que el pueblo fue avanzando, Jehová fue añadiendo revelación sobre revelación a través del ministerio de Moisés para que el pueblo tuviera un conjunto de ordenanzas las cuales pudieran vivir. Pero estas cosas, esta ordenanza como el mensaje que hemos recibido, no fue la ocurrencia de Moisés, sino que conforme a la necesidad del pueblo, Dios iba añadiendo gracia, Dios iba trayendo lo que la gente necesitaba. Ustedes pueden volver a la Biblia cuando tengan tiempo y observar a las hijas de Zelofejad, que ellas eran mujeres, no tenían marido, su padre había muerto, y dice la Biblia que si un hombre moría y no dejaba hijos varones, la herencia de él pasaba a sus hermanos y sus hijas quedaban sin nada. Pero estas muchachas, ellas fueron a Moisés, y cuando ellas fueron a Moisés, entonces Moisés fue a Jehová, y Jehová le dijo a Moisés: ellas están hablando bien, por favor escriban una ordenanza donde diga que cuando ahora un padre muera, sus hijas no van a quedar sin herencia. Por lo tanto, Dios iba añadiendo conforme a la necesidad del pueblo. Si usted busca a Dios, Dios tiene que darle a usted. Si usted ora a Dios, si usted le pide, Dios tiene que responderle. Pero si usted no dice nada, bueno, entonces la cosa queda igual. Así que ellos estaban diciendo aquí que Jehová dijo que según ellos están leyendo, que Jehová y que le dijo a Moisés, y Moisés y que escribió, que cuando una mujer fuera sorprendida en adulterio, estas mujeres debían ser apedreadas. Y Jesús, que tenía ojos de león y tenía ojos de cordero, Jesús vio a la mujer, Jesús conocía las circunstancias por las que ella había caído en ese error. Jesús conocía el maltrato del marido de ella. Jesús conocía la falta de experiencia que estaba en ella. Tan entrenada estaba en el adulterio que ni bien comete el... ya la cogieron de una vez y la trajeron para condenarla. Quiere decir que ella no era una persona que estaba abatida o estaba congraciada con el pecado. Y Jesús, que está observando, oyendo la palabra de los escribas, Jesús se da cuenta, dice: con razón la gente se comporta de la forma que se comporta, porque estos escribas no están citando la ley como deberían citarla. Y ese es el problema hoy, hermano Nicasio, que me está escuchando, algunos otros ministros que están allí. Ese es el problema el día de hoy, que la gente solamente se queda con lo que están oyendo y no son capaces de ir ellos mismos a la palabra y darse cuenta y tener una relación con la palabra de Dios de manera: mirad que nadie se engañe. Esta es la razón por la que han venido tantos Cristos y tantos profetas y octavo y noveno y el otro, porque la gente no tiene, el pueblo laico que me está escuchando, usted debe tener una relación con la palabra, no solamente lo que sus ministros le dicen en el púlpito. Usted debe llevar a la iglesia un lápiz y un papel, usted debe anotar esas cosas. Usted llega a su casa y entonces, una vez que usted ha anotado, usted debe venir sobre eso y darse cuenta si es verdad que eso está en la palabra, si es verdad que eso está en el mensaje. Porque después de un rato nos damos cuenta que estamos bajo un montón de ordenanzas y enseñanzas de hombres que no son la ley de Dios. Y esta pobre mujer la arrastraron por la calle. Es verdad, ella sí había cometido adulterio. Es verdad, ella sí le había faltado a su marido. Pero no era para que la arrastraran de la manera que la arrastraran. No era para que hicieran con ella. Porque todos nosotros, incluyéndome yo que estoy sentado aquí, usted que está en el frente, todos nosotros éramos dignos de muerte. Todos nosotros estábamos destituidos. Y Dios no nos agarró a nosotros por los cabellos de nosotros y nos expuso, sino que Él tomó sobre Él nuestro pecado. Porque Él no nos vio con los ojos de la ley, Él nos vio con los ojos de la gracia, nos vio con los ojos del Cordero. Por favor, cuando ustedes vean a su hermano en error, cuando ustedes vean a su hermano pasando por una situación o por otra, no tengan todo el tiempo los ojos de el día grande y ardiente y terrible que viene, que todos los soberbios. Hermano, usted puede estar pasando por una situación ahorita. Yo le decía a mi mamá, en días pasados estaba conversando con ella, ¿verdad? En su ancianidad, en su caminata cristiana. Y le decía: mamá, no se desanime. Puede ser que su enfermedad, la situación que está sucediendo ahorita,
Créame, esto es simplemente una fotografía de una película completa. Es un momento, ¿verdad?, donde podemos fallar, donde podemos caer, donde podemos hablar lo que no debíamos hablar, o podemos expresarnos de una forma. Pero eso no es usted. Esto es simplemente un momento de la vida suya. Pero usted no es una fotografía. Dios hizo una película de la vida suya. Y hay muchas fotografías. Y no se quede con ese momento aciago. No se quede con ese momento de error. No se quede con ese momento de dolor, donde parece que nadie cree en usted. Esta película debe tener un final feliz también. Así que encontramos que sí, la señora sí lo hizo. Nadie está diciendo que no lo hizo. El asunto es que el ministerio debía aplicarle la corrección en amor. La Biblia dice, cuando usted sorprende a un hermano en una falta, repréndale, como dice, con espíritu de mansedumbre, considerándose usted mismo, porque mañana puede ser usted. Mucha gente mira a un hermano, una hermana en el centro de la calle haciendo una cosa y otra, y entonces usted va y se esconde detrás de un auto. ¿Pero por qué se esconde detrás? Usted debería ir allá y decir, hermano precioso, ven acá. ¿Qué están haciendo ustedes en este paradero aquí? ¿Por qué usted se atrevió a...? Ay, y entonces luego usted no tiene por qué publicar en el Facebook que todo el mundo sepa que Pedrito y Juana lo encontraron en la esquina tal. No, usted tiene que ir con su hermano. Usted tiene que reconciliar a su hermano. Ahora, si la gente persiste en pecar, esta es una cosa diferente. Así que encontramos entonces que Jesús consigue a estos levitas, a estos escribas y a estos fariseos, los consigue manipulando la ley para destruirla a ella y para destruir a Jesús. Pero Jesús, que había escrito la ley con su propio dedo, Jesús sabía, porque la ley de Moisés decía que si un hombre y una mujer eran encontrados en adulterio, los dos debían morir irremisiblemente. Y ahora resulta que están trayendo a la mujer sola, no están trayendo al hombre que cayó con ella, porque si la encontraron en el acto, que tenía que estar el hombre también. ¿Y dónde estaba el hombre que no estaba allí? ¿Ah? ¿Qué si era un fariseo? ¿Qué si era uno de los escribas? ¿Qué si era un hombre con posición económica como para ocultarse? ¿Qué si era uno de los que traía piedras en las manos? ¿Por qué? El Señor Jesús conocía todas las cosas. ¿Por qué creen ustedes que Él dijo, el que esté sin pecado, que arroje la primera piedra? Jesús no estaba diciendo eso nada más porque todos habían pecado. Porque el asunto era, ¿dónde estaba el hombre con quien la mujer había pecado? ¿Dónde estaba? ¿Sería que era muy pudiente? ¿Sería que era un ministro? ¿Sería alguien que estaba tratando de borrar sus huellas? Así que por lo tanto dice, en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado al suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Ay, hermano. Cuando el Señor Jesús hizo eso, desbarató los planes que ellos tenían de dañarla a ella. El hombre que había caído con ella quizás estaba escondiéndose o borrando sus huellas, como dije en su momento. Estaba tratando de que el daño colateral fuera lo mínimo. Ahora Jesús dice, el que esté sin pecado, el que no haya hecho esto, contando que aún el hombre que lo había hecho podía estar allí, entonces que sea el primero en lanzar la piedra. Y ahí está la mujer, escupida, ya viene herida, ya viene con unos problemas. Ahora iba a tener un problema mayor cuando llegara a su casa. Dice, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. ¿Cómo quisiera saber lo que el Señor Jesucristo estaba escribiendo allí? Déjeme decirle, yo puedo pensar, siendo una persona loca, que el Señor Jesucristo estaba escribiendo una página nueva en la vida de esta mujer. Así como Él desea para cualquiera de nosotros. Primera de Juan 2:1. Cualquiera de nosotros que ha pecado, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que ellos no podían venir y utilizar esta ley de esta manera, porque ellos estaban quebrantando la ley. Porque el hombre debía ser apedreado también, y no lo habían traído. Entonces Jesús, tirando la pelota para el campo de ellos, dijo, el que esté sin pecado, que lance la primera piedra. Inclinándose de nuevo hacia el suelo,
siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su propia conciencia, salían uno a otro, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Qué cosa tan bonita es cuando tú estás señalado, tú estás destruido, tú estás en una esquina donde no puedes defenderte, estás en un lugar donde nadie daría un centavo por ti. Y cuando tus amigos se marchan, cuando se marchan tus compañeros, cuando nadie está para defenderte, qué cosa tan grande es para el hombre y para la mujer que cree la palabra, que pueda quedarse solito con Jesús. Así no importa que no haya comida, sin importar que no hayan cosas de la vida. Qué bonito sería quedarnos solitos con Jesús allí. Eso bastaría. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, el versículo 10, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Qué cosa tan gloriosa para nosotros en este día saber que Dios siempre tiene una carta que le sobra, que no la tiene la iglesia, que no la tienen los hombres, que no la tienen los científicos, los que no consiguen la cura para esto y para aquello. Dios siempre tiene algo, gloria al Señor. Dios siempre tiene algo guardadito. Él siempre tiene algo para bendecirnos a nosotros, para cuidarnos, para tomar cuidado de nosotros cuando no podemos defendernos. Así como cuando el pueblo de Israel tenía 40 días oyendo los gritos de un gigante. Y todo el ejército de Israel, incluido Saúl, estaban contra la pared, estaban de manos atadas. Un gigante, 40 días, gritándoles improperios, insultándolos, haciéndolos sentir peor que una gallina. No tenían respuesta, no había valor, no tenían fuerza. ¿Cómo salir adelante? Hacerle frente a este hombre. ¿Sabe lo que significa el estrés que produce escuchar 40 días a una persona insultándote, diciéndote que tú no sirves, que tú no vales, que tú estás perdido, que tú eres un bueno para nada, que para ti no hay salud? Escuchar al diablo, hermano Moisés, hermano Víctor Daniel, hermana Silvia, decirte: no te vas a levantar ese coronavirus, no, acuérdate que eres diabético, tú eres hipertenso, tú te vas a morir, estás eres el próximo en la fila, estás listo para escuchar eso, el estrés que produce eso, hermano. Y ellos no poder hacer nada, y luego Dios hacer algo. David había llegado en amor fraternal 40 días a llevar un poquito de pan, un poquito de queso para ayudar a sus hermanos. ¿Qué ganas va a tener uno de comer cuando uno se entera de una mala noticia? A uno se le ve el hambre. ¿Cuánto más estar 40 días allí escuchando a este hombre insultando y Saúl tratando de dilatar la cosa sin tener una respuesta? Y ahora, como dijo aquel famoso, ¿quién podrá defendernos? ¿Qué vamos a hacer ahora? No lo sabían, pero era un momento donde ellos necesitaban que Dios hiciera un gran milagro de liberación, porque el hombre no podía hacerlo, el ejército no podía hacerlo, el rey no podía hacerlo. Cuando tu marido se volvió rebelde y ahora tú lo ves y llega hediondo a licor y medio borracho, y tú intentas una vez, intentas de otra forma y ya no puedes, hermano, hermana, no, ya no hay nada que tú puedas hacer. Es cuando necesitas que Dios haga un milagro, un gran milagro de liberación en tu vida. Y eso fue lo que pasó. Y ese gran milagro se llamaba David. Ese gran milagro era un muchacho que tenía el ungimiento sobre él, a quien Dios lo había capacitado. Y cuando él llegó allí 40 días después de los insultos de Goliat, llegó el día número 40, llegó para quitar la ansiedad. Gloria al Señor. Como los 40 días que estuvo Noé dentro del arca, fueron 40 días y 40 noches que llovió en aquel gran diluvio.
Y me imagino cómo sería el día 39. El agua. Los hijos de Noé nerviosos, los animales nerviosos, el agua por aquí, por allá causando estragos. Pero cuando llegó el día 40, se escuchó el sonido de la última gota, hermano Moisés, hermana María. El sonido de la última gota después de ese día 40, después del juicio, después de tantos problemas, después de tantas enfermedades. Dios siempre tiene un milagro en camino para poner paz en la senda de los justos y hacer que la senda de ellos sea como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es claro. Gloria al Señor. Así que qué cosa tan bonita es que cuando ellos esperaban que un ángel bajara del cielo, eso no hubiera sido un milagro. Eso hubiera sido, para un ángel hubiera sido muy fácil matar al gigante, y lo que ellos no podían hacer, entonces Dios hizo un gran milagro de liberación, y no fue una lucha de titanes, no fue una lucha de gigantes, no señor, fue un jovencito, como cualquiera de los muchachos que pudiera estar observándome, cualquier hermana sencilla, cualquier ama de casa, cualquier personaje que piensa que no es suficiente. El hermano dijo, usted es suficiente. Su oración es suficiente para hacerle frente al diablo. Así que cuando aquel muchacho llegó allí, él no estaba estresado por los gritos de aquel gigante, porque él recién lo estaba escuchando. Los otros estaban desvaneciendo de temor, desfallecían porque ya no soportaban el estrés que le causaban los insultos de este hombre. Pero David, él venía fresco, él venía de la presencia de Dios. Él venía de enfrentarse con el león, venía de enfrentarse con el oso. Él había conocido a Dios. Él sabía quién era su Dios. Él sabía por qué estaba allí. Él sabía que él había sido ungido. Así que por lo tanto, este gran milagro de liberación vino. Y cuando aquel gigante cayó al suelo, en el valle de Ela, cuando aquel gigante cayó al suelo, ¡qué maravilla! Algunas piedras de aquel cañón rodaron. Pero Dios había hecho algo donde ningún hombre podía hacerlo, donde los hombres estaban de manos atadas, así como este día que pienso en mi hermano Johnny Campos, que está allí en ese sitio, un hombre que me ha brindado comida, que he dormido en su casa, que ha sido un buen compañero y ahora está pasando un momento difícil, muy estresado. Yo creo que Dios puede hacer un gran milagro. Así como en las vidas de ustedes, en diferentes circunstancias, diferentes situaciones que ustedes están enfrentando, Dios también puede hacer un gran milagro si ustedes se quedan quietos, porque esa es la orden de Dios en esta pandemia. La orden de Dios en este encierro que tenemos es que nos quedemos tranquilos. Dios nos quiere tranquilitos en nuestras casas. Dios no nos quiere inventando por la calle. Dios no nos quiere retando a esta enfermedad. No, Señor. Dios nos quiere tranquilos en nuestro hogar. Dios nos quiere creyendo la palabra. Él desea que nosotros nos quedemos al lado de su palabra. Y no sé cómo. El hermano Branham dijo, este parece ser un momento de mucha debilidad tanto para el mensajero como para el mensaje. Pero no se preocupen, no sé cómo, pero Dios aparecerá en la escena. Dios nos bendiga y Dios nos ayude. Vamos a hacer una oración por nuestro querido hermano. Si alguien también quiere la oración,